Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Bueno, y en este caso nuestra siguiente entrevistada, a 20 minutos de las 8 de la mañana, no vive en una de nuestras ciudades, aquí en el Biobío, sino que vive allá lejos, en otra parte del mundo. Vive en Dinamarca. Estamos hablando de la periodista chilena María Ignacia López, quien está viviendo hace 3 años en Dinamarca, que tiene una carrera interesante en el periodismo porque ha sido escritora, autora de libros para niños, Aventuras en el Jardín Feliz, que busca generar conciencia sobre el medio ambiente y la crisis climática. También fue productora periodística de un canal de televisión y ahora está viviendo en Dinamarca y ejerciendo allá la profesión. ¿Y por qué la contactamos? Porque queremos saber cómo es posible que en Dinamarca, al igual que en Suecia, ayer o antes de ayer, se hayan levantado todas las restricciones vinculadas con el freno, con el combate a la pandemia de coronavirus. Así es que, hola María Ignacia López, ¿cómo estás tú allá en Dinamarca? Muy buenos días también. Hola, buenos días. ¿Todo bien por acá? Muchas gracias por invitarme a conversar sobre esta pandemia. Sí, muy buenos días María Ignacia. ¿Cómo se vive o cómo se ha vivido la pandemia allá en Dinamarca? Sabemos que es uno de los países que lamentablemente ha tenido un pic de contagio más alto que en otros países de la Unión Europea. Sin embargo, han tomado esta decisión de liberar, ¿verdad?, todas las medidas de restricción, pase de movilidad, uso de mascarilla en lugares cerrados, entre otros. Abierto, o sea, no tiene ninguna restricción. Ninguna restricción, Ninguna. completamente la pandemia acabó. Las autoridades señalan que esto es porque ya no hay mayor riesgo, no hay mayor peligrosidad en la enfermedad, pero ¿están todos de acuerdo con eso? ¿O es solamente una medida que la ciudadanía a veces no apoya tanto de las autoridades? No, mira, desde el principio Dinamarca ha sido muy distinto el cómo se vive la pandemia. Yo los primeros 4 meses de la pandemia estaba en Chile, estaba ya de vacaciones cuando empezó y me quedé atrapada. Así que cuando volví a Dinamarca pude hacer esa comparación, ¿Ya? 2020 plena pandemia, y acá desde el principio ha sido muy distinto. ¿En qué sentido? Nunca se usó mascarilla en la calle, como Ya. nunca, ni desde marzo del 2020 cuando todo empezó. Y la ciudadanía siempre fue como, hay que tomar las precauciones necesarias, se cierra todo, pero siempre con una intención de que esto va a terminar. Entonces, en general la gente está muy de acuerdo con esto. De hecho, el 31 de marzo, el lunes, hubo muchas fiestas, fin de la pandemia, y a las 12 de la noche todos se sacaron la mascarilla en el metro, como ya, se acabó esta historia. O sea, el 31 de enero, dices O tú. sea, y hubo 31 de enero. Sí, porque dijiste 31 Eso de fue marzo. el último día Sí, de restricciones. claro. Claro. O sea, De ahora, claro, desde que empezó el 2020. hubo celebración, hubo actos simbólicos también. Esto en la vía pública, en distintos lugares. Sí, o sea, yo sé que en el metro, bueno, porque yo estoy con postnatal, así que no ando mucho en la calle últimamente, pero yo sé que la gente en el transporte público estaba esperando las 12 de la noche para sacarse la mascarilla y así fue. En otros lugares se organizaron fiestas para terminar con la pandemia. Y es muy curioso, como dices tú, que hay un aumento de casos. De hecho, ayer en la noche la reina Margarita fue testeada positivo. Mira. Y aún así, como decías al principio, los números que están poniendo atención acá, el comité médico asesor y el gobierno, es en la cantidad de personas ingresadas por urgencia y en la cantidad de personas fallecidas. Ahora, Y esos números no dan para... hay que decir que Dinamarca es un país que es desarrollado, que tiene una población más o menos de 10 millones de habitantes, según recuerdo, y que además es una monarquía constitucional, una de las monarquías más sólidas de Europa, que tiene una cantidad importante de años. Es también en rigor una monarquía parlamentaria. Tiene primer ministro o primera ministra, no recuerdo en este minuto. Primera ministra, que se ha hecho bastante conocida y popular en Chile por la serie de Netflix Borgen, ¿cierto? Que algunos de nosotros la hemos visto y somos fanáticos de ella. A ver, hay que decir un par de cosas, sí. Y corrígeme por favor, María Ignacia, si es que estoy equivocado. Lo primero es que el año pasado, en el mes de septiembre, Dinamarca ya había declarado el fin de la pandemia. Sí, fue un poquito antes.
Fue como en mayo, junio más o menos, Sí. que como ya, se acabó, es verano, hay muy pocos contagios, volvemos a la normalidad. Y en septiembre aumentaron los casos con la llegada del otoño y como que ahí volvieron algunas poquitas restricciones, como mascarilla en el transporte público. Y la otra diferencia que es importante respecto de nuestra realidad en Chile es que en Dinamarca nunca se aplicó la vacuna Sinovac o la Coronavac del laboratorio chino Sinovac, sino que fueron otras las vacunas. Recuerden Sí. ustedes, auditores, que Chile es uno de los pocos países en donde se aplicó masivamente la vacuna Coronavac del laboratorio chino Sinovac. Por lo tanto, hay que esperar en Chile todavía qué es lo que pase con los estudios de campo que se están haciendo respecto de aquellos que fueron inoculados con las 2 primeras dosis de Coronavac. Eso no pasó en Dinamarca. Por lo tanto, la reacción que hay a las personas que estando vacunadas igual se enferman es distinta. Allá, ¿cuáles fueron las vacunas que se aplicaron, María Ignacia, de manera masiva? Bueno, la vacunación fue bastante más lenta. Yo iba comparando cómo iba Sí. la vacunación en Dinamarca y cómo iba en Chile y fue mucho más lento acá. En un principio hubo la vacuna Johnson, la de Johnson, Sí. pero esa fue de forma voluntaria. Ya. No te llegaba la invitación. Acá como que te cuando era tu turno te llegaba una invitación al correo como, bueno, ahora toca tu vacuna. La Johnson no fue por invitación, sino que las personas voluntariamente, Claro. con autorización médica, la tuvieron. Y luego fue Pfizer y Moderna. Mira. Esas fueron las que a mí me llegó la invitación de Moderna súper tarde, por mi grupo etario. ¿La vacunación de todas maneras allá era obligatoria o es voluntaria? Es voluntario. Es voluntario cualquier laboratorio. Pero sí te invitan, digamos, hay una comunicación directa con el usuario. Sí, te llega un correo electrónico diciendo que si es que eres invitado a recibir la vacuna Moderna o Pfizer, y ahí tú haces una reserva online y vas al centro más cercano. ¿Qué porcentaje de contagiados diarios tienen en este minuto en Dinamarca? Porque No lo sé. más o menos, una cifra aproximada, porque Es alto el número. sí. Lo que pasa es que Un número bastante alto. uno lee las razones de por qué se toma esta decisión y en el fondo la decisión es una decisión política. Siempre. No, claro, eso la gente no lo entiende. Yo discutía alguna vez con un amigo, le decía, mira, todo es político, pero ¿cómo si esto tiene que ser analizado desde el punto de vista sanitario? No, al final la decisión siempre es política. Lo que se sopesa son los distintos elementos que hay sobre la mesa, es decir, las razones sanitarias, las razones económicas, las de salud mental. Entonces, lo que la autoridad danesa, corrígeme por favor María Ignacia, sopesó finalmente, mira, fue decir, aquí tenemos razones económicas que son muy poderosas y que tenemos razones también de salud mental, tenemos razones de convivencia social, de desarrollo del país que son más importantes que las razones sanitarias porque las Claro. consecuencias de infectarse con Omicron no son Tan mortales. tan dramáticas como al principio de la pandemia. Claro. Entonces, Exacto. eso es lo que se sopesó finalmente, pero Y- fue una decisión política. Y Sí. en general, María Ignacia, con la vacunación, ¿hay reticencia a vacunarse en la población danesa o confían en el sistema de vacunación? Como en todas partes del mundo, Ujú. hay personas que no están a favor, hay personas que sí, es válido, yo encuentro que es válido todo, esa es mi opinión. Ujú. Hubo también algunas manifestaciones en su momento, como basta con las restricciones, queremos nuestra libertad, otros que no. Hay personas que a pesar de que no hay restricción alguna, siguen usando mascarilla en el supermercado, en el metro. El porcentaje de vacunados en este momento en Dinamarca es como del 80%. Sí. Ujú. Que en el fondo es el número que se necesita para hablar de una inmunidad de rebaño. Por eso también el gobierno dice, bueno, ya no hay razón. Hablando de una cuarta dosis allá, disculpa. Sí, iba a preguntar lo mismo. Próximo, la primera ministra dijo que probablemente vamos a recibir como un refuerzo cada invierno. Ah, ya. Lo que pasa es que tú sabes que aquí en Chile nosotros entrevistamos el otro día al doctor Olmos, un especialista reputado del país que ha estado varias veces en Buena Costumbre. Y él fue muy tajante, dijo lo siguiente: si tú recibiste las 2 primeras dosis
es decir, tu ciclo de vacunación completo, y han pasado más de 6 meses y no te has puesto la tercera dosis, que es la de refuerzo, es como si no te hubieras vacunado. Eso fue lo que dijo y así lo ha refrendado también otro grupo de especialistas. Por eso hay una urgencia por la segunda y ahora por la tercera dosis. Eso en Dinamarca no está ocurriendo. Sí está, o sea, mi marido se puso la semana pasada la tercera dosis. Ok, ya. Entonces te llega de hecho acá acortaron el periodo a 4 meses. Ok. Al cuarto mes tú puedes ponerte la tercera vacuna, pero como siempre voluntario. Lo que tiene Dinamarca, que yo creo que es lo que ha hecho que la pandemia haya sido mucho más tranquila, es la capacidad de testeo que tienen. Hay centros para testear gratis en todas partes de la ciudad. Entonces, y además la trazabilidad la tienen muy bien hecha. Entonces eso siempre hizo que no se les fuera de control. Entonces, ¿Cómo hace la trazabilidad? Si la pudieras describir, por favor, María Ignacia. Tienen una app. Hay una app que funciona con Bluetooth. Aquí se dijo eso también al principio, que había que hacerlo. Y tal cual. Yo ahí lo tengo prendido todo el día. Entonces, si a mí me da COVID, me meto a la app y pongo tengo COVID y eso le manda una alerta a todas las personas con la app activada que cruzaron conmigo. Mira. Con completa confidencialidad de datos, no Claro. te llega el nombre, no te llega información ni dónde tampoco. Dice como alguien con COVID pasó cerca tuyo. Entonces, ok, me voy a testear porque es fácil, es de fácil acceso, es gratis, funciona bien. Entonces, como que siempre fue muy fácil mantener ese control. Por ejemplo, ¿dónde funcionan los centros de testeo? ¿Dónde están instalados? Por ejemplo. Hay uno muy grande afuera del aeropuerto que está a alcance en metro, en el centro de la ciudad, así como en el Paseo Ahumada de Santiago. Yo no conozco Conce. Otra región, claro. pero en el pleno centro hay uno, también así como al lado de la iglesia central. Es casi uno por comuna, te diría yo. Mira. Eh, ¿Y entonces eso te ayuda mucho. alguna otra particularidad que a ti te gustaría destacar en diferencias entre lo que ves allá en Dinamarca y lo que estamos viviendo aquí en Chile? Porque aquí hay un problema. Aquí pasa justo lo contrario. O sea, en este minuto nosotros justo antes de que estableciéramos el contacto contigo, entre paréntesis estamos hablando con María Ignacia López, periodista chilena radicada en Dinamarca hace 3 años, estábamos hablando de que hoy día no hay exámenes, no hay capacidad en los laboratorios para procesar los exámenes que alcanzaron a ser tomados, no hay antígenos, se acabaron, y la verdad que yo no tengo noción de que vayan a ser repartidos más este fin de semana. Entonces hay algunas diferencias que uno va detectando que son francamente alarmantes, ¿ah? Y que a uno le permiten comprender por qué la diferencia entre una realidad y otra. Yo creo que la principal de todas es la vacuna con la que fuimos inoculados. Yo no quiero aquí poner una duda, ni sembrar el pánico, ni nada. Simplemente hay que decir que la CoronaVac del laboratorio Sinovac, este laboratorio chino, ¿cierto?, fue puesta en muy pocos países del mundo. Y los países desarrollados, del primer mundo, hasta donde yo sé, ninguno utilizó la vacuna CoronaVac para, ¿cómo se llama? Puede ser un factor, claramente. Claramente es una diferencia. ¿Alguna otra que quisieras destacar, María Ignacia? Yo creo que también es algo como de orden, como ya cultural, a nivel cultural, porque acá en su peor momento en Chile uno no podía salir a la calle sin permiso ni siquiera para pasear al perro. Acá salir a la calle siempre fue posible, siempre ha sido posible salir a caminar sin pedirle permiso a nadie, y lo que hicieron fue poner flechas. Entonces tú caminas para allá, por este lado de la calle, y para acá, por este lado de la calle. ¿Pero la gente las respeta? Y eso se respetó siempre. Y si de repente uno de pastel se metía por el lado contrario y te decían como, oye, y en buena onda, o sea, nunca como tratándote de estúpido, como vas al revés, y es como, ups, no pasa nada. Entonces, eso ayudó mucho, creo yo. Se mantuvo siempre la salud mental porque siempre tuvimos la capacidad de salir a pasear. El nivel de hacinamiento es muchísimo menor. Muchísimo menor. Dinamarca tiene 5.800.000 habitantes. Ah, yo dije 10 millones, está doblando la cantidad. Es un país muy chiquitito, sin hacinamiento.
el testeo y la trazabilidad. Acá el testeo no lo hacen médicos, no lo hace personal de la salud, fue personas que no tenían trabajo, que se capacitaron y testean y levantaron como hospitales de campaña en todas partes. Y estas personas están testeando desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Yo creo que esas son las mayores diferencias. O sea, son diferencias importantes, claves en la estrategia, definitivamente. Sí. Oye, Suecia se sumó también Sí. a esta, ayer o antes de ayer, el levantamiento total de las restricciones, a pesar de que la Omicron también está causando mucho daño, con mucho contagio, tanto en Dinamarca como en Suecia. María Ignacia López, te queremos agradecer mucho la disposición a conversar con nosotros desde Dinamarca, y tenemos súper claro que otra gran diferencia entre lo que pasa allá y lo que pasa acá es la calidad de la internet, porque es como si estuvieras hablando en la pieza de al lado, una cosa impresionante. Claro, y está en otro lado del mundo. Lo paga la compañía de donde trabaja mi esposo. Oye, y eso, qué bueno. sí, eso era la última preguntita. Mira. Para cerrar. Las garantías laborales para las personas contagiadas, yo creo que eso igual es importante. Qué María buena, Ignacia. sí. Sí, no, qué bueno que lo tenía como en mi mente y se me olvidó. Eso también hizo una diferencia tremenda, porque cuando se tuvo que cerrar restaurantes, pubs, que en el fondo es como el sector más afectado, Claro. el gobierno garantizó el 80% del sueldo El de esos 80%. trabajadores. ¿Por Y sí. cuánto tiempo? ¿Te recuerdas? Por el tiempo que estuvieron cerrados. Ya, perfecto. Y María Así Ignacia, es. pero por ejemplo, si a ti te llega la notificación, que ojalá no pase, de que tú estuviste cerca de una persona con COVID y tú al otro día tienes que ir a trabajar, ¿qué pasa ahí? ¿Tienes que ir igual o con medidas de autocuidado? No, ¿Cómo? siempre autocuidado. Bueno, el lunes de la semana pasada, que fue el último día de restricciones, a mi marido se confirmó que estaba con COVID. Ya. Chuta. Era como, se acaba la pandemia y está todo el mundo con COVID. Sí, siempre se avisa, o sea, tú le avisas a tu empleador, estuve en contacto con alguien, voy a ir a hacerme los PCRs, me voy a aislar testear. voluntariamente 4 días, y tú trabajas desde la casa si es que puedes, y si es que no puedes trabajar desde la casa, no pasa nada. Ya. En ese sentido también son muy flexibles. Entonces, perfecto. eso también, claro, todas esas o sea, que son grandes diferencias, hacen que Dinamarca esté como esté. Ujú. María Ignacia López, muchas gracias por este contacto, y que ande todo bien con tu guagüita, con tu bebé. Muchas Así gracias. que estamos en contacto más adelante, vamos a conversar nuevamente, porque ha sido, Sí, creo yo, muy una... agradable también Sí. saber cómo funcionan otros países en la pandemia. una realidad comparada. Feliz de Espectacular. seguir colaborando con ustedes. Muchas gracias por invitarme, lo pasé muy bien. Oye, ¿qué hora es ahí en Dinamarca? Casi las 12. Ya, aquí faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, buen día. Saludos, María Ignacia. Chau, chau. Chao. El contacto internacional aquí en Buena Costumbre con Dinamarca y la periodista María Ignacia López, que ha establecido pequeñas grandes diferencias en la forma en que se ha enfrentado a la pandemia en Dinamarca y cómo lo estamos haciendo aquí en Chile. Seguimos.